Estamos con ustedes en su programa Manantial Entre Arenas y bueno, ya saben, vamos por turno. Este viernes nos da mucho gusto que que lleguen nuestros invitados y tenemos aquí a un gran escritor uruguayo, amigo de la casa, Héctor D'Alessandro. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto volver a estar contigo y saludarte. Y pues sabemos que tú eres un hombre muy dinámico, muy activo y que pues haces libros en línea, promueves, difundes. Vamos a proponer antes de que sigas, de que ya el programa ya no se llame Manantial Entre Arenas, que se llame Manantial Entre Héctores, porque venimos muchos Héctores aquí, ¿verdad? Sí, Héctor D'Alessandro, Héctor González, Héctor Campos, que por cierto Héctor Campos esta semana no pudo venir, tuvo un compromiso por ahí, su cuento de cada 15 días hoy lo vamos a postergar hasta dentro de 2 semanas. Pero bueno, tenemos a Héctor D'Alessandro, que como les comentaba, como ya sabes tú, Héctor, que pues Héctor D'Alessandro es pues es una persona que está metida completamente en el mundo de las letras, y más que en el mundo de las letras, también en el mundo de las ideas y de la reflexión, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, ¿y qué propuesta nos traes ahora para el público de la ciudad de Jalapa? Sí, buenos días, la propuesta que traigo es un taller de escritura que voy a realizar, de escritura creativa, los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio en el Centro Recreativo Jalapeño. Y este taller será esos 4 sábados a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, cada hora se descansará y habrá horario para irse a comer al mediodía extenso y terminamos a las 8 de la tarde. Y la idea en este taller es aprender qué es lo que hicieron 4 grandes novelistas latinoamericanos. Esta es la primera serie de talleres, la siguiente será sobre cuentistas. Muy bien. Es como una introducción hacia otros géneros. No, es sobre este género, sobre novela. Sobre novela. Es sobre novela. Es sobre Pedro Páramo, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, Rayuela de Cortázar y 100 años de soledad. Pero no es entrar a los libros para analizarlos, sino aprender a leer elementos estructurales narrativos que están presentes allí, que ellos tomaron de otras tradiciones o de la tradición propia del idioma español, y los mejoraron, y recursos que ellos mismos inventaron. Y como en el caso más evidente, cómo García Márquez aprende mucho del arte de la escritura en Pedro Páramo y lo transforma en 100 años de soledad. Ver las transiciones, cómo toma elementos, los cambia un poco y crea otra cosa a partir de lo aprendido con Juan Rulfo. Una pregunta, sí. A lo mejor te interrumpo un segundo, pero quisiera comentar algo. ¿Esto se hace de manera consciente o es parte ya de unas lecturas? Porque platicaba yo con un escritor de Coatzacoalcos y hablaban de que él escribía y tenía mucha influencia de algún otro, ¿no? Uh-huh. Pero decían, no es que yo no es que yo lo quiera poner, es que mis lecturas me llevan a que se queda por ahí en el archivo, y cuando empiezas a escribir, pues tomas esos elementos. Mi pregunta es, ¿se toman de manera consciente o se toman de manera creo que actualmente cada vez es más consciente de que esto funciona así, de que uno está abierto a la influencia y se deja influenciar. En este caso concreto, por ejemplo, García Márquez lo hace conscientemente, o sea, aprende exactamente todo lo que hace Rulfo, y lo único que hace es, en esas estructuras, vuelca los contenidos propios de él, solo que además mejora las estructuras que inventó Juan Rulfo. Esto es consciente, y sobre esto quiero citar a un autor que entre los lectores cultos, indudablemente citarlo a él es un escándalo. Se trata de Stephen King, pero Stephen King, en un libro muy interesante que se llama Mientras yo escribo, muy bueno, fíjate que si yo lo leí, que trae toda una estructura de las recomendaciones propias de cómo debes de escribir, ¿no? Y él ahí dice una frase muy interesante que a mí me despertó a la creación de mi propio método de enseñanza de escritura. Él dice allí: nuestro estilo está compuesto de lo que estamos leyendo actualmente. Y tiene toda la razón del mundo, porque inevitablemente vamos a usar inconscientemente o conscientemente las lecturas que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Lo que hacen los escritores que mantienen una continuidad de estilo es establecer unas estructuras básicas de las cuales no se apartan y hacen siempre lo mismo.
Aún así, vivimos en una época en que los escritores cambian de estilo de un libro a otro, o dentro de un conjunto de cuentos de un cuento a otro. García Márquez, por ejemplo, yo recuerdo algo muy interesante que él comenta, que para curarse del estilo de 100 años de soledad, escribió El otoño del patriarca. Y si leen los dos libros, son radicalmente distintos. Y él lo hizo como una terapia de desintoxicación. Dice, yo no podía seguir escribiendo como en 100 años de soledad. Entonces escribe El otoño del patriarca, que es un invento formal distinto, y se saca de encima esa modalidad. No, muy bien. Fíjate que estuvimos contigo en la presentación de tu libro, Los ojos de mi madre. Hace, que será como 1 mes y medio, 2 meses. 20 de mayo fue, un mes. Sí, un mes estuvimos, nos tocó a Héctor y a tu servidor hacer algún comentario sobre tu libro, que me encantó, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Y ya ves que antes de la presentación que hiciste de tu obra, pues comentaste algunas técnicas sobre la escritura creativa y todo esto, precisamente de lo que va a ser tu taller, ¿no? Y yo me quedé con algunas cosas ahí. Adelante. Y yo llegué a casa, no ese día, pero como a los 2 o 3 días, y me puse a escribir, tratando de utilizar esos elementos, o sea, como 4 o 5 elementos donde te dejaran preguntas, donde te dejaran interrogantes, que se resolvieran no en el siguiente párrafo o diálogo amplio, sino en uno posterior, y te dejara otras opciones y se pudiera abrir como un abanico hacia varias vertientes, ¿no? Lo captaste muy bien. Pero y entonces fíjate que eso me permitió en una sentada escribirle, le decía yo a Mari Carmen, en una sentada escribir más de 4,000 palabras. Muy bien. Entonces yo decía, híjole, si yo estoy escribiendo 4,000 palabras, claro, hay que hacer infinidad de correcciones, ¿no? O sea, porque bueno, una cosa es la creatividad y el momento, la primera versión, y ya después, bueno, puedes pasarte a lo mejor hasta años corrigiendo, ¿no? Pero bueno, esa primera versión decía, si esto se puede hacer, a lo mejor en un mes terminas un libro, ¿no? O sea, no, vaya, incluso a mí esta técnica de la que tú comentabas, que yo la quise adaptar de inmediato para ver qué tan funcional era, me resultó muy enriquecedora, porque no había yo visto esa técnica hacia ese objetivo, con una idea que ya traía yo de una novela, ¿no? Entonces, ahí se quedó, hasta ahorita ahí está parado, estoy haciendo otras cosas, pero como ejercicio fue muy bueno. Entonces, yo a mis amigos que nos estén escuchando, les recomiendo el taller de escritura creativa, porque te suelta mucho al desarrollo de escribir, ¿no? Bueno, esa es una de las ideas que te quería comentar, ¿no? Muchas gracias. Me alegro que te haya sido útil. Lo que quiero poner en énfasis es que este taller, que se realiza en el Centro Recreativo Jalapeño, en estos 4 sábados de julio, está centrado en yo les voy a enseñar un modo de leer unas estructuras que son inmanentes, están presentes en todos los libros de narrativa, tanto de novela como de cuento, y que ellos lean, pero no como lectores que dicen, me atrapan, no me atrapan, me interesa la historia, no, que lean las estructuras que están presentes allí. Y en la mañana del primer sábado, cuando aprendan a hacer esto, entonces detectar lo que yo llamo, un poco graciosamente quizá, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de todo escritor en estas 4 grandes obras, que tienen muchas conexiones entre ellos. Por ejemplo, el modo de los diálogos de Pedro Páramo, aunque no es comparable por sus temáticas, los modos de los diálogos de Vargas Llosa, aunque Vargas Llosa también bebe de otras fuentes, no de Juan Rulfo, se parece mucho. Los diálogos de conversación en la catedral perfectamente podrían ser derivaciones del modelo de diálogos que originalmente propone Rulfo en Pedro Páramo. Pero, por ejemplo, los métodos de creación de expectativas de Juan Rulfo, que voy a dar un avance. Juan Rulfo, lo inédito es que parece que parte de la nada, y con cosas muy sencillas hace una gran estructura. Y hace algo que es tan naif que alguien pueda lograr retener la atención del lector con un procedimiento tan antiguo. Y yo suelo, en el taller lo diré, uno de los modos que tiene Rulfo en Pedro Páramo de retener la atención del lector está todo basado en una estructura muy simple de un cuento muy famoso
que dice así, que en un castillo de noche dos señores se encuentran y uno le dice al otro, ¿cree usted en fantasmas? Y el otro le dice, no, ¿y usted? Y él le dice, yo sí, y acto seguido desapareció. Esta estructura mínima la usa una y otra vez Juan Rulfo en Pedro Páramo, y es parte, yo diría, del 50% del modo de retener la atención del lector, que algo que parece una cosa se convierte en otra y cambia toda la realidad de la obra. Entonces, tu taller de escritura creativa, y bueno, yo ya lo vi porque también estuve un rato en ese curso que diste hace un mes. Siento que no se enfoca tanto a la escritura, sino más bien a la forma de descubrir ideas o de tomar ideas, y también de aprender a leer a los demás. Exacto, aprender a leer como escritores, no como lectores. No como lectores. Es decir, el mecánico de coches en algún momento tiene que desarmar un coche y tiene que saber el final antes que el comienzo. Que no le sobre. Y eso no le importa. Y cuando lo arme, le pueden sobrar piezas en literatura, en el coche no. Pero tiene que ser con las mismas estructuras una cosa nueva. Y la gran clave de estos cuatro, y de otros muchos latinoamericanos, y yo reivindico eso, por eso mis talleres son de literatura latinoamericana, es que los latinoamericanos, y en estas novelas se demuestra claramente, han devuelto la ficción a su territorio propio, la imaginación con sus leyes propias. Vamos con Héctor de Alessandro, nos comentabas acerca de las estructuras, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? Pero es muy preciso, ¿no? Muy preciso. En el taller que vuelvo a repetir, que está centrado en Pedro Páramo, Rayuela, Conversación en la Catedral de 100 años de soledad, lo que se va a aprender es dotar a los alumnos de recursos que se llaman recursos estructurales, para que usando esas estructuras que estos cuatro grandes autores utilizaron, ellos puedan practicar y mejorar sus métodos de escritura con los contenidos propios. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? El modelo famoso de la frase inicial de Pedro Páramo: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Sí. Pues esta frase tan sencilla pues tiene una estructura bastante interesante, que hace, por la presencia de la palabra porque, hace que el lector continúe leyendo. Y en esa partícula porque está basada la construcción total de 100 años de soledad. Cualquier alumno que aprenda los recursos que inventaron estos cuatro grandes puede escribir en el género que quiera y sobre las temáticas que quieran. Y yo tengo, por ejemplo, listados de propuestas, por ejemplo. Y aparte que lo vemos, porque por ejemplo, un autor recientemente fallecido muy famoso, Tomás Eloy Martínez, el autor de Santa Evita, y otros títulos, podemos ver allí lo mismo que vemos en La Casa de los Espíritus, una adaptación temática de 100 años de soledad. En los libros de Tomás Eloy, aunque el estilo no es el de García Márquez, las estructuras están todas tomadas de 100 años de soledad, a punto tal que frase a frase se va siguiendo la estructura de ¿y ahora qué tema pongo? ¿Y ahora qué otro tema expongo? ¿Y ahora cómo hago la articulación de este tema con nuevos temas? Y por ejemplo, yo puedo afirmar como leitmotiv o como estímulo para escribir, puedo decir, bajé ese programa de internet que tantos problemas me traería por consejo del informático en que más confío. La estructura es la misma de vine a Comala porque me dijeron que aquí venía mi padre Pedro Páramo. Es la misma y deriva hacia ideas nuevas y contenidos nuevos. Esto es lo más elemental que puedo explicar aquí, pero hay otras estructuras que, pareciendo mucho más complejas, como por ejemplo los diálogos que propone Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Sin embargo, si se aprenden, que realmente en 2 horas cualquier persona los puede aprender, cómo están estructurados para lograr eficacia, si las personas aprenden eso, así como lo digo, pasan de 0 a 90 en 4 horas. De 0 a 90 en cuanto a capacidades narrativas. Héctor, este curso empieza el 4 de julio y termina el 25 de julio. Sí, son 4 sábados. Son 4 sábados y son 4 novelas las que tú estás planteando aquí en tu programa. Ajá. ¿Cada día se estudiará una novela?
No es así. No es así. Nos vamos a centrar en los elementos estructurales que esas novelas plantean, las novedades, los recursos que plantean, y entonces mi propuesta es empezar por Pedro Páramo, pero inevitablemente nos llevará a las otras. Es que nos va a conducir a las otras, sobre todo a 100 años y a Comparación, donde se habrán avances en el mismo sábado para que se pueda ver, y la gente se irá con tarea para realizar para el siguiente sábado. Entonces, ¿recomiendas que la gente que vaya al curso ya haya leído las 4 obras? Eso sería muy bueno, pero si no la han leído, eso no es obstáculo para que vayan. Evidentemente, si vienen con la mentalidad de no quiero que me cuenten parte de lo que voy a leer, que es un modo de lectura propio del siglo XIX, pues no les va a interesar. Pero también pueden venir aunque no hayan leído los 4 libros. Muy bien. Porque lo que se enseña son elementos, y para enseñarlos vamos a detenernos exhaustivamente en grandes pasajes de los 4 libros. Sí. Muy bien. Pues va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño. Inicia 4 de julio. Se pueden inscribir en la librería Rayuela, en la Rueca de Gandhi, en Nueva Era, Hiperión, los Argonautas y la cafetería Hemingway, ¿no? Exactamente. Todas estas, por la mayoría son librerías donde pueden... quiero comentar eso también. Y mismo Centro Recreativo también pudiera... No, en las librerías. Lo he pensado de esta manera, me coorganicé con las librerías y he pensado, pues, ¿dónde está el público que le interesa leer? Pues va a las librerías. Entonces, que en las librerías se inscriban y entonces ganamos todos. Perfecto, no, muy bien. Y que podrías comentar los costos. Sí, salen 1,000 pesos los 4 sábados. Perfecto. Sí. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Está muy interesante y no está caro, la verdad. Para nada. Está barato. Para nada. Sí, no, muy bien, ¿no? Y te agradecemos, además de que pues siga haciendo ese fomento. Mi meta, y no es una vanidad personal ni nada, pero lo tengo comprobado con mis alumnos, que ya tengo hace un año alumnos, los mismos que continúan el curso, por propia voluntad, porque a los 9 meses yo le dije, pues este curso acabó. Dicen, no, vamos a seguir, queremos ir a más. Lo que quiero indicar es que aprendiendo estos recursos que se enseñarán en este taller, la gente da saltos cualitativos muy importantes. Es conveniente para convertirse en el escritor que quieren ser, aprender. Muy bien, perfecto. Ya casi nos vamos, bueno, ya nos estamos despidiendo. Queremos comentarles, amigos, antes de irnos, que muchas gracias a ustedes, sector. Muchas gracias, Mari Carmen, y a Rafael, que nos acompañaron.